Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Ecos de la Educación, pasado, presente y futuro. Soy Catherine Vázquez y hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a lo largo de la historia de la educación, tanto a nivel global como en Colombia, desde los primeros intentos de enseñanza hasta las tendencias actuales. Descubriremos cómo hemos llegado hasta aquí, así que ponte cómodo o cómoda porque esto se va a poner interesante. Al contemplar el panorama educativo colombiano, no puedo evitar cuestionarme ¿qué camino hemos recorrido realmente? Nuestra historia educativa refleja quiénes somos como sociedad, con todas nuestras contradicciones, esperanzas y desafíos. Hoy conversaremos sobre estas transformaciones, contrastando distintas visiones de lo que significa educar en nuestro contexto. Inicialmente, hablemos de la educación en las sociedades antiguas. Retrocedamos miles de años. En las primeras sociedades, la enseñanza era oral y práctica. Los niños aprendían de sus mayores habilidades como la caza, la agricultura y también la supervivencia. Luego, en civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica, surgieron las primeras escuelas para los escribas, quienes dominaban la escritura cuneiforme y los jeroglíficos. En la antigua Grecia, Platón fundó la Academia de Atenas, considerada la primera universidad del mundo, mientras que Aristóteles enfatizaba la educación como un proceso integral para formar ciudadanos virtuosos. Ya desde entonces, la filosofía ha jugado un papel clave en la enseñanza. Sin embargo, me pregunto qué ocurriría simultáneamente en nuestro territorio en ese entonces. Mientras en Europa y Asia se desarrollaban estas instituciones formales, nuestras comunidades prehispánicas construían sus propios sistemas de transmisión de conocimiento. Los muiscas, por ejemplo, enseñaban astronomía práctica vinculada con los ciclos agrícolas. Los zenúes desarrollaron ingeniosos sistemas hidráulicos que requerían un aprendizaje especializado. ¿No resulta revelador que nuestros libros de historia rara vez mencionen estas formas de educación? Me hace cuestionar qué voces hemos privilegiado al narrar nuestra propia historia educativa. Pasando a la Edad Media al Renacimiento, durante esta época la Iglesia dominaba la educación. Santo Tomás de Aquino defendía que la fe y la razón podían coexistir en el aprendizaje, pero con el Renacimiento la educación se transformó gracias al humanismo. Juan Luis Vives revolucionó la pedagogía al defender la educación para todos, incluyendo a las mujeres y niños con discapacidades, un gran paso hacia la inclusión educativa. Pero, ¿qué ocurría en nuestras tierras cuando Europa vivía su renacimiento? Nuestros territorios experimentaban el choque cultural de la colonización. Esto me lleva a cuestionar, ¿la llegada de la educación europea representó un avance o más bien una ruptura violenta con formas ancestrales de conocimiento? Los sistemas educativos indígenas, basados en la observación directa y la transmisión oral, fueron abruptamente sustituidos por modelos centrados en la memorización y la autoridad religiosa. Esta tensión entre modelos importados y conocimientos locales sigue marcando nuestra identidad educativa hasta hoy. Teniendo esto claro, enfoquémonos un poco en el contexto colombiano. Pues bien, en el siglo XVI al siglo XVII inician las raíces religiosas. Para entender la educación en Colombia, debemos viajar específicamente al siglo XVI. Imagínense una época en la que las universidades apenas estaban naciendo y eran fundadas por comunidades religiosas. Dominicos y jesuitas fueron los pioneros de la educación superior en nuestro país. Autores como Melo en el 2017 nos cuentan que la primera universidad en Colombia fue la Universidad Santo Tomás en 1580, fundada por los dominicos en Santa Fe de Bogotá. Poco después, en 1622, los jesuitas fundaron la Universidad Javeriana. Ambas instituciones nacieron con una fuerte base religiosa y marcaron el rumbo de la educación en esos primeros siglos. Pero la historia tiene matices que debemos examinar con mirada crítica. Estos primeros espacios educativos, ¿realmente a quiénes servían? Las puertas de estas instituciones estaban cerradas para la inmensa mayoría de habitantes del territorio. Existían requisitos como la limpieza de sangre, que excluían sistemáticamente a indígenas, africanos y mestizos.
Me resulta paradójico que instituciones fundadas en valores cristianos mantuvieran prácticas tan excluyentes en su admisión. El modelo educativo colonial priorizaba la memorización de textos clásicos y religiosos por encima del pensamiento crítico o la experimentación científica. Esta desconexión entre la educación formal y las realidades del territorio posiblemente explique el por qué, aún hoy, nuestro sistema educativo a veces parece desvinculado de las necesidades reales de las comunidades. En el siglo XIX y XX estuvo marcado como el boom de las grandes transformaciones y educación para todos, y es aquí donde la cosa se pone intensa. En el siglo XIX, Francisco de Paula Santander promovía la educación pública y gratuita, mientras que el debate entre liberales y conservadores influenciaba directamente el sistema educativo. Patiño, en el 2014, menciona que durante esta época la educación se convirtió en un campo de batalla ideológico. En el siglo XX aparece un personaje clave, Pablo Freire, quien con su pedagogía del oprimido inspiró un cambio en la revolución y en la educación, promoviendo un aprendizaje crítico y liberador. En Colombia también se experimentaron modelos innovadores, como la educación a través de la radio con Radio Sutatensa en 1947. Como menciona Gutiérrez en el 2017, una forma de enseñanza a distancia antes de que el Internet existiera. Este periodo nos muestra claramente cómo el péndulo político colombiano ha oscilado, usando la educación como campo de disputa ideológica. El enfrentamiento entre visiones centralistas y federalistas, laicas y confesionales dejó cicatrices en nuestro sistema educativo que persisten hasta hoy. Lo que poco se menciona es que en Colombia también fue terreno fértil para innovaciones pedagógicas propias. Durante la primera mitad del siglo XX, educadores colombianos adaptaron creativamente modelos como el de Pestalozzi a nuestras realidades locales. Estas adaptaciones respondían a la diversidad cultural y geográfica del país, un desafío que sigue vigente. El proyecto Radio Sutatensa merece especial atención como innovación netamente colombiana. Este modelo combinaba transmisiones radiales con materiales impresos y acompañamiento comunitario, creando una verdadera red de aprendizaje rural. Su impacto transformó comunidades enteras, permitiendo que personas sin acceso a escuelas formales pudieran alfabetizarse. Este enfoque integral y contextualizado podría inspirarnos hoy frente a nuestros propios desafíos de cobertura educativa. Los años posteriores a la mitad del siglo XX trajeron cambios estructurales significativos. Durante la época del Frente Nacional vimos una expansión considerable del sistema escolar. Aunque este crecimiento no siempre estuvo acompañado de transformaciones cualitativas, las cifras escolares aumentaron dramáticamente, pero las prácticas pedagógicas en muchos casos permanecieron ancladas en modelos memorísticos y verticales. La Constitución de 1991 representó un punto de inflexión al reconocer la educación como derecho fundamental y valorar nuestra diversidad cultural. Sin embargo, existe una distancia entre los ideales constitucionales y las realidades cotidianas en muchas escuelas colombianas. Me pregunto, ¿de qué sirve proclamar derechos cuando las condiciones materiales impiden su realización efectiva? Un aporte valioso surgido de nuestras propias necesidades fue el programa de Escuela Nueva, desarrollado para atender la educación rural con modelos flexibles adaptados a sus particularidades. Esta innovación pedagógica colombiana ha demostrado resultados notables en evaluaciones independientes y ha sido adaptada en diversos países. ¿Por qué tendemos a buscar siempre soluciones importadas cuando tenemos ejemplos exitosos nacidos de nuestra propia creatividad educativa? En el siglo XXI experimentamos la globalización y tecnología educativa y llegamos al presente con la globalización en la educación en Colombia, lo que ha tenido que adaptarse a estándares internacionales e integrar estas tecnologías y enfrentar nuevos desafíos, para lo cual, según Mesa y Leal en el 2015, el uso de estas plataformas digitales y la educación virtual han cambiado completamente la forma en que aprendemos. Pero ojo, no podemos olvidar lo que menciona Guerrero en el 2004. La educación debe equilibrar competitividad con valores,
fundamentales como la equidad, la justicia y el desarrollo humano. La adopción tecnológica en nuestro sistema educativo ha sido desigual y refleja las inequidades socioeconómicas del país. Los esfuerzos gubernamentales por distribuir computadores en escuelas públicas han sido importantes, sí, pero insuficientes. La conectividad sigue siendo un privilegio en muchas regiones, no un derecho garantizado. La crisis sanitaria reciente expuso brutalmente esta realidad. Mientras algunas instituciones transitaron ágilmente hacia la virtualidad, otras simplemente vieron interrumpidos sus procesos formativos. Miles de estudiantes, especialmente en zonas rurales, quedaron excluidos del sistema por no contar con los medios tecnológicos básicos. Esta situación nos invita a cuestionar si la tecnología está reduciendo o ampliando las brechas sociales existentes. Sin embargo, también hemos visto iniciativas prometedoras nacidas del ingenio colombiano. Experiencias como los Centros de Innovación Educativa Regional han demostrado que podemos desarrollar contenidos digitales contextualizados y pertinentes para nuestras realidades. La clave parece estar en adaptar la tecnología a nuestras necesidades específicas, no simplemente importar modelos externos. Ahora centrémonos un poco en hablar del futuro de la educación. Teniendo en cuenta todo esto y este recorrido histórico que acabamos de realizar y de esos grandes aportes que han hecho estos grandes educadores a lo largo de la historia, nos queda una pregunta clave. ¿Hacia dónde vamos? Con la inteligencia artificial, la educación personalizada y la expansión del aprendizaje híbrido, el futuro se ve dinámico y desafiante. Preguntémonos también, ¿será posible garantizar una educación de calidad para todos en un mundo cada vez más tecnológico? Es algo que seguiremos explorando en este espacio. Reflexionemos. El sistema educativo colombiano enfrenta el desafío de superar contradicciones históricas. Por un lado, aspiramos a mejorar en evaluaciones internacionales. Por otro, necesitamos modelos que respondan a nuestras propias realidades culturales y sociales. La pregunta es, ¿cómo equilibrar estos objetivos aparentemente contradictorios? Los recursos destinados a la educación, si bien han aumentado, siguen siendo insuficientes para las necesidades del país. Más preocupante aún es que la mayor parte se destina a gastos operativos, dejando poco para innovación e infraestructura. Esta distribución presupuestaria refleja una visión más administrativa que transformadora en la educación. Iniciativas como los proyectos de formación en ciencia y tecnología buscan desarrollar competencias necesarias para el mundo contemporáneo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿estamos formando solo para competir en mercados globales o también para resolver los problemas específicos de nuestras comunidades? El verdadero desafío quizá radique en construir un modelo educativo que integre lo mejor del pensamiento universal con nuestras propias tradiciones y necesidades. La diversidad cultural colombiana no debería verse como un obstáculo, sino como una fuente de riqueza pedagógica. Las cosmovisiones indígenas y afrocolombianas tienen mucho que aportar a la construcción de aprendizajes más integrales y armónicos con el entorno natural. Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades prometedoras, pero también riesgos. El verdadero reto será usarlas para reducir desigualdades, no para ampliarlas. Colombia necesita desarrollar políticas educativas que pongan la tecnología al servicio de la equidad y no al revés. Bueno, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Mi nombre es Katherine Vázquez. Espero que este recorrido por nuestra historia educativa nos ayude a mirar con nuevos ojos los desafíos presentes. Comprender nuestro pasado educativo es fundamental para no repetir viejos errores y para valorar los aciertos que hemos tenido como país. La educación colombiana, con todas sus contradicciones, ha sido y seguirá siendo un espejo de lo que somos como sociedad. Sus avances y limitaciones reflejan nuestras propias luchas colectivas. El futuro que construyamos dependerá de nuestra capacidad para aprender de la historia, valorar nuestras propias creaciones pedagógicas y diseñar un sistema que responda verdaderamente a las necesidades de todos los colombianos. Nos vemos en un próximo episodio de Ecos de la Educación, pasado, presente y futuro. Hasta la próxima.